Bueno, el siguiente caso es hablar de lo que sería la fuerza equilibrante para un cuerpo. Usando el ejercicio anterior para compactar bien esto, ¿verdad? Como les dije, la teoría, los ejemplos y todo. Para un cierto cuerpo en el que actúan estas tres fuerzas, ya hicimos el análisis, ahora hicimos los cálculos para encontrar que todas ellas se pueden reemplazar por una sola fuerza resultante cuyo módulo y dirección, sentido, ya se pueden integrar, ¿verdad? Esto fue lo que calculamos previamente. Entonces, ¿qué es el concepto de fuerza equilibrante? Se dice que cuando en un cierto cuerpo actúa una fuerza resultante, si esa fuerza resultante no es cero, como en este caso es un vector no nulo, significa entonces que el cuerpo va a tender a moverse en, como dijimos al inicio de la teoría, en esta dirección y sentido según la resultante. Entonces, ¿qué implica el equilibrio? El equilibrio implica que el cuerpo no quiera tender a moverse en una cierta dirección y sentido. Bueno, el concepto de equilibrio formalmente es más complejo, es más profundo, pero para estos casos básicos lo que nos interesa es que si hay resultante, el cuerpo va a tender a moverse en esa dirección y sentido. Entonces, si no queremos que el cuerpo se mueva en ninguna dirección y en ningún sentido, la resultante tenía que haber salido cero. Como no fue el caso, entonces sí va a tender a haber movimiento. Entonces, ¿qué concepto es el que vamos a aplicar? El concepto de fuerza equilibrante, que sería introducir al sistema dado una fuerza, es decir, le voy a sumar una fuerza llamada, como ustedes quieran, yo voy a poner básicamente F sub E, porque sería esto el concepto de fuerza equilibrante, ¿sí? Dada una cierta resultante no nula, entonces yo quiero introducir una fuerza, quiero sumarle vectorialmente una fuerza cuyo objetivo sea ¿cuál? Que al final no haya resultante. Es decir, habiendo por este cuerpo esta fuerza neta azul, yo le voy a sumar una fuerza de tal forma que ellas dos generen una suma final igual a cero, ¿sí? Si la suma de las fuerzas que actúan por un cuerpo es cero, entonces en ese caso decimos que el cuerpo estará en equilibrio. ¿Está bien? Entonces, para nuestro ejemplo nos salió una resultante nula, ¿verdad? Tiene una cierta intensidad, entonces tengo que introducir a la situación, al fenómeno, una fuerza que equilibre el sistema. Le voy a sumar una fuerza que haga entonces que ya con la resultante dada, con ella la equilibrante salga finalmente cero. Entonces el cuerpo no quiera moverse en ninguna dirección ni en ningún sentido. ¿Está bien? Bueno, si ustedes ya saben operar con las ecuaciones vectoriales, entonces de acá directamente va a salir que la fuerza equilibrante igual a que debe salir. Este vector FR va al miembro derecho con signo contrario. FR. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahí? Que la fuerza equilibrante aquí es igual. La fuerza equilibrante es la opuesta a la fuerza resultante que exista. Por supuesto que si no existe fuerza resultante, si esto es cero, la equilibrante será también cero. Es decir, si resulta una fuerza nula, ya el cuerpo no va a querer moverse y estará en equilibrio. ¿Está bien? Pero si existe una resultante, su opuesta sería entonces la que va a equilibrar. Es decir, para lo que sería acá esta fuerza, gráficamente, ¿quién sería la opuesta? Y la opuesta sería la fuerza o vector, ¿verdad? Que tenga el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario. ¿Está bien? Entonces, esto sería directamente la fuerza equilibrante. Si traslado un poco hacia arriba, por ahí para verla de forma independiente, sería algo así, ¿verdad? Donde esta fuerza equilibrante, opuesto por el vértice, va a formar el mismo ángulo con el eje X en la misma dirección, solo que en sentido contrario, ¿sí? Entonces, el módulo de la equilibrante, ¿a cuánto va a ser igual? Por supuesto, a el módulo de la resultante. Vectores opuestos tienen el mismo módulo. Entonces, el módulo de la equilibrante va a ser también de
el mismo ángulo alfa, 27,488 grados decimales, pero sentido en esta dirección opuesta a la resultante. ¿Está bien? Bueno, para lo que son sus componentes, ¿verdad? Por supuesto que van a ser componentes opuestas. Ahí ya borremos, ¿verdad? Pero bueno, capaz por ahí alguien me pueda hacer recordar las componentes, ¿verdad? De la fuerza resultante, cómo es que salieron, ¿verdad? A ver, si mal no recuerdo, en el ejercicio anterior la fuerza resultante salió con componentes. Voy a mirar mi calculadora. 87,317 en X positivo, ¿verdad? Y en Y, a ver cuánto era más o menos, menos 45,355, todo esto en newton, ¿sí? Agradecido. Con la calculadora con todo lo que nos rodea, ¿verdad? Bueno, entonces, si esa es la fuerza resultante, ¿verdad? En cuanto a componentes, la fuerza equilibrante va a ser la opuesta de la resultante, entonces tendrá todas sus componentes cambiadas de signo, porque sabemos que el negativo ante un vector es menos 1 por esto y por esto. O sea que componentes de la fuerza equilibrante serían menos 87,317 en X y positivo 45,355 en Y. Todo esto en newton, ¿verdad? Si por ahí te pide específicamente los componentes de esa fuerza equilibrante, ¿verdad? De hecho, igual, ustedes harían acá, desde este origen hay que moverse una cierta cantidad hacia la izquierda, sería Fe en X, una cierta cantidad hacia arriba, Fe en Y. Se ve entonces que la componente en X va a ser negativa y la componente en Y va a ser positiva, ¿verdad? Y si como yo borraron todo, olvidaron su pasado, ¿verdad? Fixaron, luego eliminaron, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo voy a hallar? Y bueno, si yo tengo Fe en módulo, tengo alfa acá su medida, esta componente sería en medida ¿cuánto? Módulo de vector, como es adyacente por coseno de alfa. Les va a salir este número y como hacia la izquierda, negativo. Se van a poner y hacer negativo, ¿verdad? Y la componente vertical sería módulo del vector por, como hemos puesto, seno de alfa, saldría ese número, este que está acá, ¿está bien? Y como es arriba positivo. ¿Sí? Así que este es el concepto de fuerza equilibrante, la opuesta a la resultante de fuerza que fue por un cuerpo. Bien.